¿Te has preguntado si Leticia Calderón tuvo su propio Maximiliano en la vida real? Esa química y pasión que vimos en pantalla, ¿pudo haber estado inspirada en un amor fuera de cámaras? Hoy vamos a descubrir quién fue el Maximiliano real en la vida de esta icónica actriz. Pero eso no es todo, también hablaremos de qué pasó con Heridas de Amor, el famoso remake de Valeria y Maximiliano. Prepárate para una historia llena de sorpresas. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. La telenovela Heridas de Amor del 2006, protagonizada por Jacqueline Bracamontes y Guy Ecker, no tuvo el mismo impacto ni la aceptación generalizada que la versión original, Valeria y Maximiliano de 1991. Las razones por las cuales Heridas de Amor no cautivó tanto al público incluyen: Valeria y Maximiliano marcó un precedente con un enfoque más sofisticado, una narrativa profunda y un tratamiento visual innovador gracias al toque cinematográfico de Carlos Sotomayor. Por el contrario, Heridas de Amor fue una versión más convencional, que no logró igualar la atmósfera emocional ni el estilo visual de su antecesora. En Valeria y Maximiliano, los protagonistas, Leticia Calderón y Juan Ferrara, ofrecieron actuaciones intensas y una química que conectó con el público. En Heridas de Amor, aunque Jacqueline Bracamontes y Guy Ecker son actores talentosos, algunos espectadores consideraron que su química era menos convincente, y que sus interpretaciones carecían de la misma profundidad emocional. Es decir, no lograron superar la conexión emocional que los originales habían generado con el público. Aunque Heridas de Amor siguió la trama básica de Valeria y Maximiliano, se realizaron algunos cambios en el guión y en la caracterización de los personajes que no fueron bien recibidos. Esto incluyó alteraciones en la intensidad de los conflictos, que en la versión original eran más impactantes. Fue percibida como una versión más fría y poco emotiva que la original, que había contado con un elenco de gran carisma. En el 2006, las telenovelas se enfrentaban una mayor competencia con otros géneros y producciones internacionales. Además, el público estaba cada vez más crítico con los remakes, especialmente si no aportaban algo novedoso. Cuando Heridas de Amor fue transmitida en el 2006, el panorama de las telenovelas había cambiado considerablemente respecto a 1991, año en que Valeria y Maximiliano cautivó al público. La competencia y la saturación del género jugaron un papel importante en la recepción menos entusiasta del remake. En los años 2000, comenzaron a ganar terreno en México y otros países de América Latina, las producciones internacionales, especialmente las realizadas por cadenas como Telemundo, que ofrecían historias con un tono más moderno, narrativas más ágiles y temáticas menos tradicionales. Esto capturó a una audiencia que buscaba algo diferente de las telenovelas convencionales de Televisa. Por ejemplo, en el 2006, Telemundo transmitía telenovelas exitosas como La Tormenta y Decisiones, que innovaron con formatos más cortos y enfoques contemporáneos, haciendo que Heridas de Amor, con su narrativa clásica y melodramática, pareciera un tanto desfasada. Durante los años 2000, Televisa realizó una gran cantidad de remakes de telenovelas clásicas. Aunque algunos fueron bien recibidos, como La Madrastra en el 2005, otros comenzaron a parecer repetitivos, generando la percepción de que la empresa no estaba innovando y simplemente reciclaba historias. La constante repetición de tramas similares redujo el impacto emocional de Heridas de Amor, ya que el público sentía que ya había visto ese tipo de historias antes. La falta de elementos nuevos o un giro único hizo que se percibiera como una más del montón. Televisa, en el 2006, producía múltiples telenovelas al mismo tiempo, lo que generaba competencia dentro de la misma empresa. Producciones como La Fea Más Bella y Rebelde
acapararon gran parte de la atención del público joven y general. En comparación, Heridas de amor no logró destacarse lo suficiente dentro de la parrilla de programación. A mediados de los 2000, la audiencia comenzaba a mostrar interés por historias más dinámicas, con tramas que incluyeran giros inesperados y personajes menos estereotipados. Aunque Heridas de amor intentó actualizar algunos aspectos de la trama original, no fue suficiente para mantener el interés de una audiencia más exigente y con mayor acceso a entretenimiento variado, incluyendo series extranjeras como Pasión de Gavilanes, El cuerpo del deseo, Yo soy Betty la fea, Dame chocolate, entre otras. En un entorno tan competitivo, una telenovela necesitaba destacar con elementos novedosos, como un estilo visual único, temáticas más arriesgadas o personajes memorables. Heridas de amor, aunque bien producida, no ofreció nada que la hiciera sobresalir dentro del género en ese momento, especialmente cuando se la comparaba con producciones más frescas o con su versión original. La modernización de la trama no resultó atractiva para quienes esperaban un mayor impacto emocional. Muchos fanáticos de la versión original consideraron que Valeria y Maximiliano no necesitaba ser retomada, ya que era una producción icónica y difícil de superar. La comparación constante hizo que Heridas de amor tuviera un camino más complicado para ganarse al público. Finalmente, podemos decir que Heridas de amor no logró generar el mismo impacto emocional ni cultural que Valeria y Maximiliano. Esto demuestra que no siempre un remake puede igualar el éxito del original, especialmente cuando el primero ha dejado una huella tan significativa. En la ficción, Leticia Calderón conquistó los corazones de los televidentes como Valeria, una joven caprichosa y apasionada que se enamoró de Maximiliano, un hombre maduro, sofisticado y dueño de un magnetismo arrollador. El personaje de Maximiliano, interpretado por Juan Ferrara, representaba a ese caballero inalcanzable, que desarmaba con su varonil encanto y su aire de autoridad de hombre maduro. La historia de amor entre Valeria y Maximiliano se convirtió en uno de los pilares más recordados de la telenovela de 1991. Pero, ¿y si te dijéramos que Leticia vivió una historia similar fuera de las cámaras? En la vida real, Leticia Calderón, con apenas 21 años, comenzó una relación sentimental con el icónico actor Enrique Rocha, un hombre de gran carisma y presencia, que era nada menos que 29 años mayor que ella. Su historia no comenzó con una mirada romántica, sino como padre e hija, en la historia de la telenovela Yo compro esa mujer, de 1989. Tardaste demasiado. Por favor, papá, no empieces a molestarte por tonterías. Llegaremos a tiempo al puerto, ya verás. Sin embargo, la inteligencia y el carácter magnético de Rocha conquistaron a Leticia, quien en entrevistas ha confesado que su encanto fue irresistible. Así, en un giro que bien podría haber salido de una telenovela, Leticia dejó de ver a Rocha como su padre ficticio, para enamorarse profundamente de él. Tal como Valeria quedó fascinada por la seguridad y la experiencia de Maximiliano, Leticia encontró en Rocha a ese ideal de hombre que parecía tenerlo todo. Ello le llevó a compartir su vida con él, en al menos 3 años, aún en contra de la opinión de sus padres, pues ellos no apoyaban dicha relación. Sin embargo, al igual que en las telenovelas, la realidad no siempre tiene finales felices. Tras convivir ese tiempo juntos, las diferencias en sus deseos de vida terminaron por separar a la pareja. Leticia, con sueños de convertirse en madre, planteó la posibilidad de formar una familia, pero Rocha ya había dejado claro que no estaba en sus planes de nuevo ser padre, por lo que decidió terminar inmediatamente la relación, dejando a Leticia devastada tras la separación, pero como toda una mujer resiliente, ella se supo reponer para salir adelante en la vida. Esta curiosa analogía entre la ficción y la vida real revela cómo Leticia vivió, de manera paralela, una historia de amor con tintes similares a la trama que protagonizó en Valeria y Maximiliano. Maximiliano, el hombre que le perdonaba, casi todo menos el desamor, y Rocha, el hombre que la conquistó, pero no pudo cumplir sus sueños más profundos.
Un relato que combina realidad y ficción, en una historia que sigue fascinando a los fanáticos de esta talentosa actriz. Y así concluimos esta fascinante historia sobre el verdadero Maximiliano en la vida real de Leticia Calderón. Una mezcla de realidad y ficción, que nos muestra cómo los paralelismos entre la vida personal y la pantalla pueden ser simplemente asombrosos. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta al mismo, suscribirte al canal y activar la campanita, para de esta forma no perderte de más curiosidades de esta telenovela y de otras grandes producciones. Exploramos las historias detrás de tus telenovelas y producciones favoritas que marcaron época. Pero espera, tienes mucho más que ver, haciendo clic por aquí,